Hola, hola, mi nombre es Marian y es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Hoy estaremos hablando acerca del libro de Oseas. Y es que este libro es bastante interesante y nos deja una enseñanza increíble. Como dato curioso, antes de iniciar con esta enseñanza, puedo decirles que este libro es parte de los profetas menores que se encuentran en la Biblia. Como sabemos, la Biblia está dividida en Pentateuco, profetas mayores, profetas menores, los evangelios, etcétera, etcétera. Y Oseas es parte de los profetas menores. Los profetas menores no es exactamente porque ellos sean menos que los otros, sino es más bien porque sus libros o los escritos son más cortos. Es por la extensión, no porque unos sean mejores que otros. Y ahora sí, iniciamos con esto. Oseas. El libro de Oseas plantea un panorama un poco difícil y podemos decir que conociendo ese panorama, actualmente vivimos uno muy parecido. Oseas era hijo de Berí, era parte del reinado del norte. Su mensaje fue proclamado a lo largo de muchos años. Demuestra la gracia y el juicio de Dios. Nada se sabe de su estado antes de su llamado. Algunos lo cuentan entre los sacerdotes por su conocimiento íntimo de los asuntos religiosos del Reino del Norte y su gran preocupación por la corrupción del sacerdocio. El versículo introductorio coloca el ministerio de Oseas en los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá y Jeroboam II de Israel. Su duración mínima fue de 40 años, ya que Jeroboam II murió en el año 753 y Ezequías subió al trono en el 715 y fue corregente desde el 728. El libro en sí da pocas evidencias de que Oseas continuara predicando luego de la caída de Samaria en el 721. La dinastía de Jehú todavía reinaba cuando nació el primer hijo del profeta. Si el ministerio de Oseas comenzó al cerrar el reinado de Jeroboam, en su mayoría se desarrolló en la era convulsionada de Manahem. Fueron tiempos desesperantes los que vivieron cuando los ejércitos asirios se abalanzaron hacia el oeste repentinamente y los israelitas buscaron preservar su integridad como nación, ya fuera por la guerra o por la conciliación, amenazados desde fuera por Asiria. Israel sufría inestabilidad interna debido a las intrigas políticas. Se hace evidente una inestabilidad básica en la incapacidad de mantener una dinastía en el trono por mucho tiempo. Oseas percibió claramente esta situación. Su destino fue presenciar la agonía de Israel al ver que todo tratamiento había resultado inútil. La caída de Israel no podía evitarse ni acallando los ánimos internos ni buscando ayuda de aliados como Egipto. El juicio era irrevocable. Si Oseas vivió para vivir el fin, no lo sabemos. Pero la palabra profética de Dios le dieron la certeza de que el fin llegaría, certeza que proclamó fielmente, de la cual no pudo regocijarse. Por otro lado, como es de nuestro conocimiento, el matrimonio de Oseas ha causado mucha discusión. Sin embargo, fuera de toda suposición, el mensaje que deja es muy importante. Su matrimonio fue la forma en que Dios le habló al pueblo. La combinación de corrupción y lujo que caracterizó el largo reinado de Jeroboam llevó a la nación a una quiebra moral y espiritual. La adoración de Baal, introducida oficialmente por la reina de Acab, Jezabel, estaba ampliamente difundida, a pesar de las drásticas medidas que tomara Jehú para eliminarla. Al optar por los Baales, Israel había traicionado su primer amor, Yahvé.
A fin de ilustrar inolvidablemente este adulterio espiritual, Dios ordena a Oseas que se case con una mujer que tenía una mala reputación. Muchos han intentado defender a Oseas como a Gomer, con el argumento de que su relación debe haber sido pura en principio, tal como lo fue la de Dios y la de Israel en las experiencias del Éxodo. Los 3 hijos simbolizan el trato que Dios tiene con su pueblo. No parece haber mucha duda de que Jezreel era el hijo de Oseas y la segunda criatura era una hija que se llamaba no compadecida, Lo Ruam, que simboliza un cambio en la actitud de Dios hacia Israel. Y la tercera criatura es un hijo que se llamaba No pueblo mío, Lo a mí, que simboliza el pacto que no se guardó. Dios no rechazó a Israel, Israel lo rechazó a él y se rehusó a ser su pueblo. Qué duras palabras las que podemos encontrar en esta parte, porque Israel prefirió seguir a todos los que en ese momento estaban a Baal, que a aquel Dios que los había sacado del desierto. Sin embargo, parece que el pueblo de Israel había olvidado lo que Dios había hecho por ellos. No hay duda alguna de que ellos lo habían olvidado por completo, porque estaban desobedeciendo cada mandamiento de Dios. Es increíble cómo podemos ver que a lo largo de la historia, no solo en el libro de Oseas, sino en muchas más partes de la Biblia, vemos cómo el pueblo dejó de amar a Dios, dejó de ponerlo a Él en el primer lugar. Lamentablemente el pueblo tomó decisiones que a Dios no le agradaron y por eso vino juicio contra ellos. No quiere decir que Dios sea malo, simple y sencillamente el pueblo tenía que vivir las consecuencias de sus actos. Y lo vemos ahí. Gracias al ejemplo del matrimonio de Gomer y de Oseas, podemos ver cómo Dios le estaba enviando el mensaje a su pueblo y que sin embargo el pueblo hacía caso omiso. Lamentablemente, no solo el profeta Oseas les anunció lo que vendría, sino muchos más profetas que Dios envió para que ellos pudieran comprender que Dios es un Dios celoso y que solo se le puede servir a Él. Pero el pueblo nuevamente no creía y dejaba que todo lo que a su alrededor estaba permaneciera en ellos, aún más que Dios. Se debe recordar que en ese momento el pueblo estaba viviendo en un espejismo en el que se veía prosperidad, pero que lamentablemente eso pudo ocasionar que el pueblo dejara de creer en el Señor y se volvieran idólatras de otros dioses con D minúscula. Lamentablemente vivimos mucho de eso en la actualidad y la iglesia debe ser luz en la oscuridad. Muchas veces ya siendo cristianos queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y aún más cuando lo que Dios nos envía a hacer no nos gusta. Sin embargo, en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que sin importar lo que Dios les pidiera, ellos lo hicieron. Y Oseas es un ejemplo de eso. Él estuvo dispuesto a contraer matrimonio con alguien de mala reputación, solo para que el pueblo desobediente de Dios pudiera regresar al buen camino. Vemos el impacto y la importancia de la vida de Oseas y me pregunto, si Oseas fue capaz de hacer tal cosa, ¿por qué nosotros no? ¿Qué diferencia hay entre él y nosotros? Además, si él hubiera decidido no seguir lo que Dios les mandaba hacer, ¿cómo llegaría el mensaje al pueblo? Sin duda Dios hubiera utilizado a otra persona para llevar el mensaje, pero nuestro trabajo como hijos de Dios es hacer lo que el Padre nos envíe a hacer, aun cuando no nos agrade. Si fuéramos nosotros obedientes a Dios así como Él, podríamos contribuir a la salvación de muchas almas, pero a veces nos preocupa más el que dirán y no si seremos obedientes a Dios.
también tenemos la responsabilidad de hablarles a otros de Dios. Así que es necesario que la iglesia de Dios despierte y sea obediente a Él. Además, es necesario resaltar que en la actualidad, como hijos de Dios, no nos podemos quedar quietos en estos tiempos. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles en los que a muchas cosas le llaman buenas, que son malas, y algunas buenas le llaman malos. Como iglesia no tenemos que idolatrar a otras personas, cosas, trabajos, dinero, incluso nosotros mismos. No debemos caer en esa rutina, en esa idolatría, en esa apostasía, porque nosotros conocemos la palabra del Señor, conocemos lo que le pasó al pueblo y lo que en la actualidad sufre por la desobediencia de generaciones que desde el inicio pecaron y cambiaron el rumbo de lo que el Señor quería para sus vidas. Ahora, tú y yo podemos hacer algo con eso. Definitivamente nosotros tenemos la oportunidad de hacer un cambio primero en nuestras vidas, de hacer un cambio para nuestra familia y de hacer un cambio para nuestra sociedad. No podemos quedarnos con brazos cruzados esperando que alguien más lo haga. Seamos nosotros luz, seamos nosotros los que busquen hacer justicia. Definitivamente va a venir la justicia de Dios, que es la mejor y la mayor. Pero nosotros tenemos que ir y ayudar a aquellos que lo necesiten. Tenemos que ir y hacer lo que Dios nos mande, aun cuando no nos sea agradable. Reflexionemos en esto y pensemos en la situación que vivía Oseas en ese tiempo y la situación que nosotros vivimos ahora. Veamos que algunas cosas cambian, pero que siempre permanece el hecho de que el ser humano no quiere poner a Dios en el lugar que le pertenece. Lamentablemente, seguimos viviendo de la misma manera que el pueblo en el tiempo de Oseas. Seguimos poniendo a otras cosas en el lugar que le pertenece a Dios y nos olvidamos de que fuimos rescatados por Él, que nuestros pecados fueron limpiados por su Hijo y que nuestro trabajo como hijos es ayudar a que otros también puedan acercarse a Él, sin importar lo que el Señor nos envíe a hacer. Les pregunto, ¿estarían dispuestos a hacer lo que a Oseas le tocó? Porque ahora la situación es muy distinta en ese sentido. Pero ustedes estarían dispuestos. ¿No les importaría el que dijeran de ustedes? ¿Realmente lo harían? Pongámonos a pensar y reflexionemos acerca de esto, porque de seguro muchos no lo haríamos, pero a veces es necesario. Y por último les dejo, seamos obedientes a Él, así como Oseas. Que no nos pase como el pueblo de Israel, de andar poniendo a otras personas, cosas, en el lugar que le pertenece a Dios. Y es un gusto haber estado con ustedes. Espero ahora comprendan un poco más del libro de Oseas y de lo que pasó en ese tiempo y cómo se repiten a lo largo de la historia, y que haya sido de mucha, mucha, mucha bendición para sus vidas. Bendiciones.